Sean bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Eda, Darío. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Y bueno, vamos a hablar acerca del Consejo Mexicano del Cannabis. Creo que es una gran iniciativa. Lo están haciendo muy bien. Están impulsando, son una de las fuerzas impulsoras de esta regulación. Y obviamente, bueno, pues es cáñamo y cannabis es lo que de aquí trata. Y tengo el placer de introducirlos a Eda Martínez y Daria Mercado. Bienvenidos, ¿cómo están? Agradeciéndoles por el espacio. Estamos muy entusiastas también construyendo y trabajando. Darío, bienvenido. Muy buenas tardes, Aldo. Buenas tardes, Roberto, y a todos los que participan esta tarde y que han estado participando en las sesiones anteriores. Pues muchísimas gracias, Darío. Quiero continuar contigo ahorita que tienes la voz, para que me platiques un poquito acerca de este consejo de cannabis y cáñamo. ¿Cuál es esta iniciativa? ¿Qué se persigue? ¿Qué es lo que están impulsando desde el consejo? ¿Qué se busca a partir de este consejo? ¿Quién forma parte de este consejo? Muy bien, te agradezco mucho. Gracias por la oportunidad de participar en esta charla. Este consejo se ha conformado por empresarios y activistas de distintas ramas para colaborar con la autoridad en todo lo que se requiere para la transición de un mercado ilegal, un mercado irregular, a un mercado perfectamente regulado y activo. Quisiera compartir también con quienes están participando, pues cuál es la visión del Consejo con relación a lo que está sucediendo en materia de regulación, misma que nuestra presidenta ampliará ya en el grueso de la exposición. El México del siglo XXI, como todos sabemos, recupera el cannabis y sus variedades como el cáñamo, sumándonos como nación al reconocimiento mundial de sus múltiples formas de aprovechamiento. El gran potencial de esta especie vegetal en favor de la nutrición, la salud y la industria es ahora indiscutible. Las autoridades tienen en sus manos la tarea de construir una base legal sólida, amplia y transparente que permite llevar productos mexicanos seguros a nuestra población, que integre adecuadamente la cadena de valor desde la semilla hasta el punto de distribución, además de sentar las bases para hacer de nuestro país una potencia global en la investigación y aprovechamiento de esta especie vegetal. El desafío no es menor, pues traer a la legalidad al cannabis representa quitar el monopolio de la producción y comercialización de esta planta a los grupos criminales. Nuestra regulación tiene como reto reducir los espacios a la ilegalidad, a la simulación y a la corrupción en cualquier forma de interpretación o aplicación. Además de homologar nuestro marco legal al de otros países del mundo y observar las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas que modifica la clasificación prohibitiva de los cannabinoides. El marco normativo debe ser amplio, claro, justo e incluyente, que permita que converjan adecuadamente los derechos humanos, la salud, la ciencia y la tecnología, la producción y las actividades que agregan valor a la planta, convirtiéndola en productos seguros e innovadores. El Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo reconoce la dedicación de los legisladores en ambas cámaras en este proceso. Hemos escuchado ya durante la jornada de trabajo con ustedes los distintos puntos de vista, tanto de legisladores como de quienes estamos de este lado de la ventana. Reconocemos también y agradecemos el esfuerzo de la sociedad civil organizada, que desde hace muchos años busca concientizar a nuestras autoridades de la necesidad de dejar atrás el prohibicionismo, la represión y la injusticia, activistas que han dado visibilidad al derecho de hacer uso de esta planta sin restricciones o bajo condiciones que criminalicen indebidamente a quien desea recurrir a ella. Ciudadanos que no han desaprovechado oportunidad para recordarle a la autoridad que ante la ley, las personas de bien somos todos iguales y gozamos de los mismos derechos. El proceso de regulación tiene como retos principales perfeccionar los mecanismos de interacción social y productiva, llevar insumos seguros a la población, proteger la cadena de valor, integrar adecuadamente a nuestros productores al mercado global, fomentar la investigación y la práctica médica, así como garantizar el cumplimiento normativo y fiscal, sin que esto se convierta en una barrera que haga inaccesibles los productos legales y debidamente formulados a la población en general. Así como la necesidad de clarificar la concurrencia entre la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que es la que está en discusión todavía entre la Cámara de Diputados y Senadores, y el Reglamento en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos. En referencia a este proceso, la licenciada Eda Martínez, presidenta del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo, ampliará nuestro análisis con relación a la acción legislativa y platicará más con ustedes acerca de los objetivos de nuestro consejo.
Muchas gracias y le cedo la palabra a nuestra presidenta Eda Martínez. Muchísimas gracias, licenciado Darío Mercado. Pues bueno, agradeciendo este espacio, por supuesto, nosotros estamos a sus órdenes. ¿De qué estamos hablando dentro del Consejo y qué estamos construyendo? Como sociedad entendemos que esta es una tarea de todos. Tenemos nosotros todo el interés en cuanto a la regulación, educación y consumo informado. Estamos interactuando no solamente con la autoridad, sino con todo aquello que forma el tejido que está construyendo una comunidad canábica. Y ante todo esto, pues estamos a sus órdenes, planteando y respondiendo cualquier pregunta o circunstancia que parezca relevante. Pues muchísimas gracias y bienvenidos. Parte de esta ponencia es platicar acerca de esto. Me gustaría que me explicaran qué es el Consejo, platíquenme un poquito más qué es el Consejo, qué fines buscan, quiénes lo integran, un poquito para que quienes busquen justamente seguir en este empuje, en esta lucha, bueno, pues puedan conocer un aliado más, un elemento más de esta industria. Les comentaría que el Consejo es una entidad en donde cabemos todos. Hay muchos intereses y nos distingue, por supuesto, el emprendedurismo. Es una ala no solamente empresarial, sino de investigadores, de expertos en diferentes materias, en donde estamos interesados realmente en profundizar y profundizar con la seriedad que ello requiere. Por ello, el equipo es multidisciplinario. Tenemos expertos verdaderamente que están acompañándonos en buenas prácticas agrícolas, de forma mercadológica, en desarrollo de negocios, todo lo que es el emprendedurismo, en regulación sanitaria, por supuesto, es un tema que yo manejo, pero es un equipo multidisciplinario. Es un equipo multidisciplinario que además de invitarles, porque en el Consejo cabemos todos, es el recipiente de la voluntad, la opinión, la investigación y la educación de todos aquellos que estamos interesados en este bloque. Todas las personas son de gran probidad y de gran valía, me atrevo a decirlo, conozco a todos y cada uno de ellos, y es un espacio para todos. Es un espacio desde donde se está construyendo, señalando, haciendo observaciones, trabajando en conjunto con la autoridad, recogiendo todas aquellas observaciones que se tienen, sobre todo en estos momentos de construcción y de procesos legislativos que todavía están pendientes, como lo es la ley para usos no medicinales, esta construcción de la ley federal, y el Consejo está por la educación, la regulación, los derechos y todo aquello que en beneficio este tema, porque además yo pienso que es un tema de interés general cuando estamos viendo todo lo que significa el bloque alimenticio y de suplementos alimenticios. Efectivamente, el suplemento alimenticio es algo que no se contempló de manera explícita en ninguno de los marcos regulatorios. ¿A qué me refiero? Por la parte de COFEPRIS, que fue lo primero que quedó vigente a partir del 13 de enero, es un reglamento muy específico para las actividades, y si ustedes dieran una lectura ligera y a profundidad, se van a dar cuenta que en la parte de fabricación o preparación de esto están muy concentrados en medicamentos, independientemente de la naturaleza de los mismos, porque inclusive caben medicamentos homeopáticos, es decir, en la ley por la naturaleza el medicamento se clasifica en alopático, que es el que tradicionalmente nosotros conocemos, consumimos y el que de manera general estamos utilizando, el medicamento herbolario, que también tiene un registro sanitario, y el medicamento homeopático. Bajando de esta escala, dentro del mismo reglamento, está otros insumos para la salud como los remedios herbolarios. Los remedios herbolarios, de forma muy, muy puntual, este reglamento farmacéutico dicen no habrá remedios herbolarios que contengan un derivado farmacológico con cannabis. Y después de eso
abandona de manera explícita qué va a pasar o no con los suplementos alimenticios, cuando los suplementos alimenticios han tenido una gran presencia, aún que se pusieron en algún momento como productos frontera. ¿Por qué? Porque se atribuían cualidades rehabilitatorias o curativas a un suplemento alimenticio, y el suplemento alimenticio no es un medicamento. No es un medicamento que no requiere de un registro sanitario. Entonces, no está contenido de manera explícita en este reglamento y tampoco está contenido como excepción en el proyecto de ley federal para otros usos que no son los medicinales, situación que, por ejemplo, sí sucede con los cosméticos, en donde el proyecto de ley federal de otros usos como los industriales dice, los cosméticos es un tema de COFEPRIS. No mencionan en ningún lado los suplementos alimenticios. ¿Qué estará pasando? ¿Pueden o no tener realmente una fabricación de suplementos alimenticios? Primero que nada, en la definición de un suplemento alimenticio es como una ingesta diaria, una ingesta complementaria a la alimentación porque hace falta para, inclusive por recomendación médica. Pero el suplemento alimenticio en realidad no se ve en el reglamento expresado, porque el reglamento en las formas y en la parte que habla de fabricación está enfocado en algo que es la norma 059, y la norma 059 está o atañe específicamente con las buenas prácticas de fabricación de medicamentos. A contrario, Census, si el suplemento alimenticio no es un medicamento, no está contenido ahí. ¿En dónde está contenido el suplemento alimenticio? ¿Tiene que ver COFEPRIS o no tiene que ver COFEPRIS con el suplemento alimenticio? Sí, definitivamente sí tiene que ver COFEPRIS con el suplemento alimenticio. Tan es así que hay otro reglamento que no tiene que ver con los insumos llamados medicamentos, que controla estos productos, donde están también cosméticos. Entonces, primero que nada, sí tiene que ver con COFEPRIS, pero ¿cuál es el proceso de sanción o de revisión de un suplemento alimenticio? Primero, no requiere de un registro sanitario. Inclusive, no hay una clave alfanumérica como puede suceder con un remedio herbolario. Entonces, ¿cuál es el paso de un suplemento alimenticio en COFEPRIS? ¿Hasta dónde está o no revisado un expediente de suplemento alimenticio? El suplemento alimenticio se presenta en su etiquetado, se ofrece la fórmula cual y cuantitativa, es decir, qué tengo y cuánto tengo, y no hay un registro, pero sí hay un oficio de confirmación en donde COFEPRIS les va a dictaminar si este insumo es o no un suplemento. Por lo tanto, cuando estamos hablando en este reglamento de medicamentos, no hay razón de ser de que exista o quepa un suplemento. Esa es una de las razones. ¿Por qué vimos muchos suplementos? Porque si se confirma que está aportando a la ingesta, si se confirma, por ejemplo, que no estuviera en una condición de tener un componente de narcótico o psicoactividad, porque ahí sí no cabría como que hay un suplemento alimenticio que tenga un componente psicoactivo. Pero si habláramos de CBD aislado y se está demostrando que este producto que no contiene narcótico, y digo narcótico porque cuando hablamos de psicoactivo puede ser estupefaciente o psicotrópico, y al final del día la propia Ley General de Salud los refiere como narcóticos. Cuando no contiene esto, hay una posibilidad de que estos expedientes sean sometidos para la valoración dentro de COFEPRIS y se hace un aviso de funcionamiento para el sitio de su preparación. Es decir, que tanto el componente del producto como del sitio de preparación no son exhaustivos en el tema de los suplementos alimenticios, tal como son para los medicamentos, en donde me van a pedir una licencia de fabricación, un certificado de buenas prácticas, un registro sanitario, seguramente si pasa un proceso de síntesis, no el homeopático, pero sí el alopático, se evaluará por moléculas nuevas, y esto significa que tampoco podría la autoridad de entrada, sin evaluar la fórmula cuantitativa a condición de que no contenga narcótico,
y que se pruebe su valor suplementario como un aporte adicional de la ingesta diaria con un propósito, como lo es el suplemento alimenticio, se puede someter este expediente a evaluación. ¿Qué es lo que ha pasado antes de que tuviéramos este reglamento, donde había unos lineamientos y vimos muchos productos e-commerce que, siendo o autoclasificándose como suplementos alimenticios, hablan para temas como epilepsia, cáncer, glaucoma? Bueno, no, los suplementos alimenticios no pueden tener una indicación terapéutica. Eso sería el tema que podríamos concluir como cuando tenemos esta gran ausencia en los dos marcos jurídicos, como lo es el reglamento por un lado emitido por COFEPRIS, el diseño de ley federal en donde estaría como órgano rector a dictar las reglas en la última minuta de la de diputados a senadores con ADIC, pues no están abordando los suplementos simplemente porque, para empezar, el suplemento no requiere de una autorización, sino de un dictamen que conlleva al ejercicio o no de tener un suplemento alimenticio, porque que no se solicite o no se pretenda una autorización como un acto administrativo que permite, no lo exime de que sea dictaminado. Y si el oficio dice no eres un suplemento, entiende que no puedo comercializar con la categoría de suplemento y lo tengo que elevar a la categoría que sea, en donde seguramente caerá mínimo en un remedio que no están permitidos normalmente en un medicamento. Perfecto, perfecto. Muy amplia explicación. Queda muy claro respecto a este tema y bueno, habrá que esperar. Esperemos que se publique en dado caso la ley y seguramente habrá bastantes recursos, bastantes personas tratando de dinamitar estas, de pronto, pues, falta de contemplar, como bien lo mencionas, en la ley, el reglamento se antojaba que no fuera así porque por su especificidad médica. Sin embargo, creo que algo que también se deja de lado y que hubiera sido ideal, que hubiera estado en la parte del reglamento médico, que tiene que ver con los remedios terapéuticos, es decir, este intermedio entre el suplemento alimenticio y, en este caso, el medicamento per se. Pero bueno, seguramente será algo que vaya siendo perfectible conforme va pasando el tiempo y la autoridad seguramente estará tanto acotando como ampliando ciertos criterios, y también será una práctica jurídica. Eda, tú eres abogada y lo sabrás, que es a base de los criterios, abrir un poquito la interpretación de los juicios en tribunal, las tesis aisladas y también los nuevos criterios que se van abriendo poco a poco. Hay mucho camino que recorrer en esta nueva reglamentación y nueva ley que están por generarse. Entonces, vamos, si quieres, a la segunda pregunta, que tiene que ver con ¿qué pasa con todos los productos que se ofrecen en Internet? ¿Tienen o no tienen autorización por parte de COFEPRIS? Bueno, esto se pone interesante. Adelante, por favor. Primero, ¿por qué hay productos en el e-commerce o en la red que están anunciando que tienen un componente canábico y si tienen o no autorización de COFEPRIS? Voy a hacer un poquito de antecedentes, si me lo permiten, para saber cuál es la razón por qué de pronto tenemos este tipo de productos y que sabemos que no hay las autorizaciones, pero ¿por qué pasó? Anteriormente, cuando estaba la administración pública federal anterior, se emitieron lineamientos. Estos lineamientos, lamentablemente, el tiempo en que se hicieron y la forma en que se hicieron, no cumplieron con todo lo necesario, con todo este proceso, y violentaron una técnica legislativa, después jurídica y después todo lo que tenía que haberse hecho de manera integral, porque inclusive estos lineamientos eran eso, eran lineamientos, no era ni siquiera un reglamento, no era una norma oficial mexicana. Entonces, cuando se emiten estos reglamentos, pues al no estar en interacción con otras entidades que deberían de participar, como sería Secretaría de Economía con fracciones arancelarias, Secretaría de Hacienda y Crédito Público con todo el diseño tributario, otras secretarías muy importantes porque está permitido desde siembra, cultivo y cosecha, como Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pues ¿qué fue lo que pasó? Estos lineamientos, al tener la nueva administración pública federal, los revocan.
no tienen una validez, pero se habían entregado autorizaciones o alguna especie de autorización con eso. ¿Qué pasó con las empresas que tuvieron este tipo de autorizaciones en alcance a estos lineamientos? Bueno, corren la suerte del principal. Si los lineamientos fueron revocados por no cumplir ni siquiera con lo más básico que era el principio de publicidad, porque no estuvieron publicados en el diario oficial, además de violentar otros artículos inclusive constitucionales, las empresas que tuvieron esas autorizaciones y que en su momento activaron cierto comercio, pues corren la misma suerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de los juicios de garantía se otorgaron en una esfera de afectación o beneficio con un acto reclamado que tenía que ver con un tema de derecho a la salud y que debe ser tutelado. Y esto significa que cuando se peticiona un producto de esta naturaleza, con ese alcance, no se tiene una intención de acto de comercio. Entonces, sí hay juicios de garantía, sí hay juicios de amparo. No conozco, no he tenido la oportunidad de ver uno en donde el alcance de esto fuese que les permitieran seguir comercializando insumos que además carecían de una adecuada personalidad regulatoria. Es decir, yo no puedo decir que un suplemento, otra vez, un suplemento alimenticio tenga el componente que tenga, va a estar ayudándome para cualquier tema que esté tipificado como acción terapéutica. Un suplemento alimenticio no me va a auxiliar en epilepsia. Para eso tengo medicamentos. Entonces, lo que sucedió es que de pronto empresas que tuvieron autorizaciones y empresas que no las tuvieron y que no era fácil para la autoridad notificarles en el caso de que estuvieran haciendo comercio con productos que hasta hoy no hay ninguno autorizado. Y por autorizado es que aun cuando ya se han depositado seguramente dentro de la COFEPRIS expedientes para que tengan un registro de medicamento o probablemente hayan sometido algún etiquetado para dictamen de suplemento, no me ha tocado, no conozco de alguno, estaría como un ejercicio muy interesante que nos los mostraran. Entonces no hay uno que esté autorizado por la COFEPRIS. Esto que sucede nos lleva a una gran confusión y a un riesgo también que debemos de contemplar. Esta tarea es de todos. Esta tarea no nada más es de COFEPRIS, de los fabricantes, de nosotros como tejido social consumidor. Esta tarea es de todos. Primero, para la COFEPRIS es imposible notificar un establecimiento ficticio que nace en el e-commerce con una página y que al día siguiente tiene otra y que tiene otros tipo de productos y que bueno, en esos productos pues no se sabe porque la trazabilidad es un tema muy serio en esto y aparte de todo que me lleve a perder un apego terapéutico si soy una persona con diabetes, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Los productos que se ofrecen en cualquier lugar, sea internet, sea cualquier otro mecanismo, sea piramidal o sea en un establecimiento físico que podemos identificar o como lo están haciendo ahora en estas que tenemos en centros comerciales, estos puestos que no son permanentes, pero que sí están ofreciendo productos y demás. La verdad de las cosas, la recomendación es ustedes busquen, si tienen autorización de COFEPRIS debe de decir REG, un número romano, una letra intermedia que puede ser M o H si es alopático u homeopático, el año de registro. Y entonces con esto vamos a saber que sí fueron evaluados. Si no es el caso, la verdad es que seamos cuidadosos todos. Completamente de acuerdo con esto y estamos, la verdad es que lo abordamos. Estos lineamientos que mencionas que publicaron de pronto, no quiero decir marcas porque evidentemente no me gustaría entrar en un debate o de pronto que se sintiera alguien estigmatizado porque no es la intención de este summit. La realidad es que aplaudimos incluso los esfuerzos que muchas empresas pioneras hicieron y es que es dificilísimo, ha sido muy complicado para abrir mercado incluso para aquellos que tuvieron a bien la suerte de entrar en esos lineamientos, se revocan y en muchos casos han tenido que de quienes han vivido esas historias,
tenido que luchar contra la autoridad que pareciera que tiene en este momento o hasta ese momento una indicación de frenar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, bueno, pues hay, como bien menciona, sería interesantísimo conocer esos amparos o hacernos llegar de esos legajos de cómo en su momento cada una de las partes jurídicas que representaban a estas empresas lo hicieron bien, porque hay muchas que se ampararon y consiguieron, a pesar de que, como comentas, no estaban publicados, pero sin embargo consiguieron el resultado, y de ahí que los 64 permisos que se otorgaron en esos 5 meses, pues algunos subsisten y pudieron tener cabida y siguieron operando durante un par de años, y que en este momento, bueno, pues los vemos publicitados, inclusive, no voy a decir marcas, pero creo que bastantes personas sabrán a qué o cuáles me refiero. Y Eda, dime qué tipo de autorizaciones se requieren para fabricar medicamentos con cannabis y quién los emite. Bueno, este tema que sí está perfectamente contemplado en un marco jurídico muy nutrido. La Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud y este Reglamento de Control Sanitario para Insumos Canábicos. Entonces, ¿qué está permitido y qué autorizaciones se requieren? Las autorizaciones que se requieren son las contenidas en la Ley General de Salud, es decir, el 257 de la Ley General de Salud nos dice, si tú quieres fabricar un medicamento, entonces, primero, debes de tener una licencia de fabricación de medicamentos o productos biológicos para uso humano, con todos los subtipos que da COFEPRIS y las claves CIAN, y cuando tú vayas a fabricar, debes de tener una certificación que es un certificado de buenas prácticas de fabricación conforme a una norma oficial mexicana muy importante que es la norma 059. Esto lo emite COFEPRIS. Ahora, hay otro tipo de fabricación de insumos para la salud que son muy particulares. No los cansaría profundizando en esto, pero sí quiero decirles, primero, los establecimientos que han logrado una licencia de fabricación de medicamentos, créanme que es gente muy profesional, que se lo han ganado a través de buenas prácticas, de visitas de la COFEPRIS, de un equipo regulatorio, técnico, científico muy robusto. En su medida de los más pequeños o los más grandes, es un esfuerzo loable para reconocerles. Quienes han obtenido un GMP, que es el certificado de buenas prácticas de fabricación, y que tienen que estarse, todo no dura para siempre, ¿no? Hay que recertificarse, han hecho un esfuerzo impresionante y una inversión en todos sentidos, porque tienen inclusive algunos de ellos dentro laboratorios para hacer todo el testado. Entonces, ellos, esta industria o quien pretende iniciarse en esta industria debe de tener el capital humano, el talento científico, el capital económico para hacerlo, y también hay otro tipo de insumos para la salud que son preparaciones farmacéuticas. Incluso el derivado farmacéutico que maneja esta ley se refiere al apio o a la materia prima, pero hay otros establecimientos en donde se podrán hacer seguramente preparaciones de estos insumos bajo esquemas específicos que se llaman oficinales o magistrales y que tienen que estar preparados también bajo una licencia específica. Y esto pasan también, el oficinal tiene que cumplir con métodos farmacopeicos, no se hace de cualquier manera y como se ocurra, y el magistral tiene que estar bajo una receta de diseño específico del profesional de la salud. Por eso es tan importante tener el apego terapéutico, caminar de la mano con el profesional de la salud e informarnos muy bien, porque aquí también no es lo mismo tener un sitio de preparación de dispositivos médicos o de remedios herbolarios que tener una licencia de fabricación de medicamentos. Pues increíblemente bien explicado. Yo te preguntaría, adicional a esto, sobre todo conociendo que el mercado, si bien es cierto todo lo que acabas de mencionar es importantísimo tomarlo en consideración y espero que estén tomando en nota, ¿qué se espera cuando menos en esta apertura de mercado? Porque si bien es cierto, pues sí, tener los derivados es importante. ¿De dónde crees que se van a obtener al menos en esta primera etapa? Porque
obviamente conseguirlos de la forma natural, que tiene que ver con la producción, el crecimiento de las plantas a través de la siembra, la cosecha, el cultivo y esta parte del procesamiento, parecería que va a tardar un poco, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa en ese sentido, considerando lo que dice en este momento el reglamento, particularmente en la parte médica? ¿Cuánto crees que va a tardar las primeras licencias, pensando en que tenemos suerte y el 24 de mayo tenemos lineamientos, tenemos ahora sí que los lineamientos por parte de SADER en ese sentido, las primeras solicitudes? Y obviamente habrá que considerar que una vez teniendo los lineamientos, habrán cosas que se tengan que definir, ¿no? Creo que muy debatido es de pronto cosas que se quedaron un poquito al aire, como recuerdo bien en el reglamento se menciona mucho acerca de que no se podrán hacer estas siembras cerca de centros urbanos, ¿no? Ubicaciones cercanas, pero nunca se dice cuál es el perímetro, nunca se dice qué es, o sea, cuál es la distancia que se debe cubrir, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que conocer todavía y parecería que es imposible empezar a planear o empezar a tener alguna certeza respecto de un cultivo si no se tienen estos lineamientos publicados. Esperemos el 24 de mayo, como bien decía. ¿Cuál es tu proyección respecto a esto? ¿Cuánto tiempo consideras que va a tardar para ver la primera planta procesada de forma 100% legal en la industria médica en nuestro país? Gracias por la pregunta, es muy interesante. Cuando estamos hablando de toda esta cadena de suministro, empezamos, pareciera siempre, desde lo más práctico, que es el punto del transformador. Pero todos estos diseños son para que esté permitido la siembra, cultivo y cosecha. Dividieron en dos las categorías de los participantes cultivadores para usos farmacéuticos y para otros usos, con una asimetría, como siempre lo he dicho, que es muy importante y es muy delicada. Primero, por lo siguiente: se puede importar materia prima, se puede importar materia prima como la semilla, la plántula. Entonces podemos importar materia prima y podemos importar derivados farmacológicos, el API como tal, ya para fabricar un medicamento, y podemos importar medicamentos terminados que se deben de registrar previamente, pero no se puede exportar materia prima. Sí se puede exportar derivado farmacológico y sí se puede exportar un medicamento. ¿Qué significa esto? Que en la parte de siembra, cultivo y cosecha tenemos a partir del 13 de enero 90 días para que intervenga naturalmente la entidad que debe de poner las reglas a través de dos órganos desconcentrados. ¿Quién es esta entidad? Pues es obviamente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que a través de dos de sus órganos desconcentrados, Senacica para ver todo el tema de inocuidad y SNICS para ver todo el tema de calificación de la semilla, deben conjuntamente con la COFEPRIS dar todo el seguimiento o toda la sanción y toda la revisión y todos los dictámenes para que sean estas licencias. Entonces significa que aquellos transformadores que ya estén listos, que tienen un establecimiento, una licencia, un certificado de buenas prácticas, pues no creo que estén esperando a que nuestro sector primario esté listo con todas sus licencias, sino que van a ir a comprar esta materia prima con aquellos que sí están en posibilidad de proveer, porque se puede importar inclusive la semilla y la plántula, para hacer el siguiente proceso de transformación. Entonces, por un lado, tenemos que no vamos a estar listos en una participación estratégica como oferentes de materia prima. Vamos a estar listos para adquirir esa materia prima. Y cuando nuestro sector primario esté listo para ofrecerla, solamente la va a ofertar en el territorio nacional porque no puede exportarla. Adicionalmente a ello, vamos a hablar de que todo el tema de desarrollo sostenible que se debe de tener en este primer sector primario debería de estar acompañado por sinergias muy importantes, multidisciplinarias, en donde se entienda todo este proceso que puede resultar muy sofisticado para este sector,
no estoy menospreciando, pero digo muy sofisticado en el sentido de que ellos saben hacer algo y lo hacen muy bien, pero cuando estamos poniéndoles inclusive formatos, selección de clavecián, enfrentar dos órganos desconcentrados de la SADER, un órgano readscrito a una subsecretaría que es la COFEPRIS, para pasar todos estos temas que además no se tienen reglas muy claras y después financiar todo el proceso de trazabilidad y testado, esto no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque no se cuentan con protocolos de cultivo. Significaría que hay un riesgo si no se tiene un diseño adecuado de acompañamiento y de política de la SADER, que van a entrar tarde y en desventaja. Gran aportación. ¿Cuál es tu predicción? No nos dijiste cuántos meses nos vamos a tardar en ver la primera planta. Que esté dentro de México con un cultivo realmente que digan es mexicano, o sea, no de la primera planta que podamos tener porque importaron una semilla que ya está calificada, pues naturalmente que si estamos recibiendo esto en mayo, sería maravilloso que en mediados, fines del 2022, se pudiera tener noticia de la primer materia prima en un cultivo que fuese endémico. Ojo, tomen, o sea, apunten esto, es importante porque estamos pensando realmente, es un año casi completo entre, o sea, hacer la solicitud de los permisos, esperar que nos dé la autoridad, cumplir con todos los requerimientos que se piden, y también habrá que ser bien francos, es una autoridad que va a aprender, que es una autoridad que también tiene un reglamento que tiene que aplicar, y creo que en esa parte hay que ser conscientes y considerados. Hay una parte, el día de mañana vamos a tener una plática con Cristian Quiroga, que forma parte del grupo de Greenor, y él me platicaba cuando estábamos haciendo esta estructura de su plática, lo complicado que era, de pronto, que también la propia autoridad tiene la voluntad de ayudar. Es más, no tienen por qué negarlo, no lo quieren hacer, pero no tienen a lo mejor las herramientas, no conocen perfectamente lo que están haciendo y tienen temor incluso a lo mejor de inicio de errar, ¿no? Entonces habrá que ser considerados. De pronto creo que es una parte donde ambas partes tienen que encontrar un punto medio, la autoridad en escuchar, pero nosotros en ser colaborativos, en demostrar de forma muy amable por qué hay razón en las cosas que se exponen y buscar juntos ese punto intermedio donde la industria funcione. Porque de no ser así, entonces creo que vamos a tener pues, contraposiciones muy fuertes que van a hacer que la industria no prospere tan rápido. Si me permitieras, perdón, discúlpame la interrupción, pero si me permitieras otras consideraciones, pues sí, para empezar, se requeriría también trabajar junto con las certificadoras de buenas prácticas agrícolas, porque así como en el sector de transformación tenemos la exigencia de los certificados de buenas prácticas de fabricación o manufactura de un medicamento o un fármaco, aquí se requiere de la certificación de buenas prácticas agrícolas, y esto es armar expedientes que tienen que ver inclusive con temas que quizá los conocen pero no los ponen en papel y no los tienen normalizados, como lo es desde una tecnificación de los cultivos hasta todas aquellas técnicas de responsabilidad ambiental, cómo se van a enfrentar, de cuáles son estos créditos, de cómo se va a hacer conforme a la ley de variedades vegetales y todo un universo que va a convivir para poder activar, como bien lo dices, este sector que también es tarea de todos. Me encanta cómo cierras esta parte. Estamos, creo que, de acuerdo, y ese es creo que el bando que tenemos que tomar. Es un bando proactivo, es un bando cercano a la autoridad para poder apoyar a que cumpla sus funciones de forma correcta. Vamos a la primera pregunta corta en este aspecto. ¿Cualquier persona puede acceder a medicamentos canábicos en México hoy en día? No, lamentablemente en este momento y hoy en día no, sí tienen el derecho, el ejercicio, está ya el marco, está permitido, está regulado y está legalizado, es decir, que no es que no tengan la accesibilidad del medicamento,
porque esté prohibido, no la tienen porque todavía no hay una disponibilidad, porque hay un proceso para tener un registro sanitario dentro de COFEPRIS. Quienes han tenido acceso a esto como un derecho constitucional a la salud es porque tienen amparos que es muy legítimo, en donde a prescripción médica se puede importar en lo individual para las personas que requieren y solicitan. Se podrán tener este tipo de preparados como oficinales y magistrales, y se tendrán estos medicamentos que cuando sean alopáticos hay un proceso, porque primero tienen que estar registrados por la COFEPRIS en México, y muy probablemente después de que un dossier es evaluado en la parte química, en la parte médica y en la parte administrativa, previamente por el componente del que se trata, es muy probable que hagan una preevaluación que es muy exhaustiva en algo que se llama Comité de Moléculas Nuevas en COFEPRIS, para que les digan si esto es o no una molécula nueva. Normalmente, para decir si paso por un comité de moléculas nuevas es porque se tiene una fórmula cuantitativa diversa de la que se maneja, una combinación, una forma farmacéutica muy novedosa, porque no hay suficiente literatura o experiencia de estudios endémicos, y entonces se va a una molécula nueva, y cuando te dicen si es o no molécula nueva, empiezas tu proceso de registro en la COFEPRIS. Consideremos también que estamos ante una tarea en donde por la política de austeridad no hay un presupuesto adicional asignado para que los comités evaluadores y los dictaminadores dentro de la COFEPRIS, que tienen una carga muy, muy densa de trabajo, puedan tener más herramientas y puedan tener más elementos y puedan tener más personal dictaminador. Esa es la razón por la que cualquier persona puede acceder. Sí, recuerden siempre, la recomendación es tener apego terapéutico y al profesional de la salud, porque son medicamentos, y sí va a poder acceder en la medida que se tengan los registros y que se tengan los productos, bien sea manufactura mexicana o después de que se tiene un registro hay que pasar por otro proceso que es el permiso previo de importación, el análisis de que ese medicamento es seguro y es eficaz a través de un tercero autorizado, y es entonces cuando se pondrá a disposición del paciente. Me encanta la explicación. Eda, me gustaría, a lo mejor, la realidad es que estamos casi a la hora, y me gustaría adicional a esto, tu conocimiento es amplísimo sobre la materia. Me gustaría que me platicaras un poco a qué se expone aquel que no está dentro de esos parámetros. Es decir, cuando lo estás haciendo fuera del marco de la ley, y lo digo porque hay muchas personas que están en esta ley y que parecería que dentro de todo este crecimiento de esta industria, dentro de esta profesionalización, parece que es la amenaza más grande de todas. Es un mercado que se abre, pero que pareciera que no lo estamos haciendo de forma correcta. Me gustaría que cerráramos con eso, con tu perspectiva respecto a lo que tenemos que cuidar como consumidores, en el efecto de no seguir alimentando esta industria gris, que pueda hacer que el nacimiento de esta industria nueva crezca torcida. No sé si me explico con esto, espero que no se malinterpreten mis palabras, sino vamos buscando, o no sé, me encantaría tener tu input respecto a este tema en específico. Cómo no, podemos hablar o abordarlo rápidamente desde dos puntos de vista. ¿Cuál es la consecuencia para mi consumidor paciente y cuál es la consecuencia para fabricantes? Debemos de acotar y de recordar que estamos hablando del tema médico. No estamos abordando otros usos, sino el tema médico. Para el usuario, cuando yo tengo un desapego terapéutico, cuando yo no conozco y cuando yo estoy adquiriendo un insumo que se presume como un insumo para la salud, pues tengo una intención de curar o rehabilitar algo. En el mejor de los casos va a ser inocuo, es decir, no nos va a curar y no nos va a hacer daño. En el peor de los casos, si yo no sé realmente qué es lo que estoy consumiendo, vamos a pensar, como decíamos, el ejemplo de la persona que es diabética y entonces tiene un tratamiento de insulina o de metformina
o de un anticuerpo a la subunidad beta que le controla su padecimiento. Y entonces está adquiriendo un medicamento en donde dice, bueno, yo creo que esto es natural, es muy efectivo, entonces primero voy a dejar todo mi cuadro terapéutico y mi cuadro terapéutico coadyuvante. ¿Qué sucede con una persona que tiene una enfermedad como esta, que es un síndrome metabólico, como muchos otros que lamentablemente es el grueso en nuestro país, en donde tiene un medicamento que no está funcionando? Puede ser fatal. Ahora, si no se conocen a ciencia cierta porque no tienen la certeza de un certificado y de un registro y de que contienen una fórmula cuantitativa de manera real, ¿qué tal si alguno de los componentes, y no solamente tenemos que hablar de canábicos, traía una restricción que diga que hay una interacción medicamentosa o que hay un efecto secundario o efecto adverso relacionado a este insumo que ni siquiera se va a poder rastrear con un número de lote, porque al estar a la sombra fabricado, no hay nada que nos pueda llevar a identificar en una plataforma de farmacovigilancia qué es lo que pasó, y el efecto adverso puede ser fatal. Entonces, desde el momento en que yo no tengo identificado la seguridad, la eficacia, el registro sanitario, la confirmación de qué y cuánto contiene y el consejo del profesional de la salud, por supuesto que estoy poniéndome en un riesgo muy alto. El costo es obvio decirlo. ¿Qué sucede con aquellos fabricantes que lo están haciendo sin licencia sanitaria, que lo están haciendo sin un certificado de buenas prácticas? Pues están cumpliendo, no, están violentando todo lo que nos dice en la Ley General de Salud, el 464-TRE, en donde dice que está realmente con un delito muy delicado ya, y la consecuencia es muy grande, porque o estoy con un registro apócrifo porque puse un número de registro que no existe, o estoy fabricando fuera de la ley porque no tengo ninguna de las autorizaciones, que no son avisos de funcionamiento, para poder ofrecer un insumo para la salud. En todas formas se pierde. Pueden decir, oye, pero es un mercado que como sea da una motilidad económica a un sector. Pues bueno, cuando estamos hablando de una economía subterránea, se entiende que tampoco son parte de la base gravable y que no están tampoco contribuyendo. Es decir, este tema en el tema de salud es un tema muy delicado. Cualesquiera que sea el usuario final, tiene derecho a un producto seguro. Pues creo que con esto concluyo. Me encantaría, licenciada maestra Eva, que nos hicieras una invitación final o algo, al menos un buen deseo de inicio de esta industria con la que estamos arrancando. Hace falta mucho por ver por delante, y me encantaría ver tu perspectiva, que cerráramos con simple y sencillamente qué ves en el que pase los próximos 2, 3, 4 años en esta industria. Pues lo que veo es primero un hito después de muchos años de prohibición. Veo un reconocimiento, como debe de ser, en la dignificación de esta variedad vegetal, como hay muchas otras en nuestro país que sí tienen usos terapéuticos, con gente que tiene mucha voluntad de hacer las cosas y de hacerlas bien. Veo que hay un mercado global valorado en $5,000 millones anuales, lo cual significa a los que contribuyen en esto para otro tipo de usos, por ejemplo, como un IEPS, que es una fuente de financiamiento diversificada de la deuda pública para el país. Veo muchas fuentes de empleo y veo también que cada vez estamos como sociedad mucho más consciente de que esta es una circunstancia que ya existe, que solo se le está dando el reconocimiento, que la educación empieza en casa, que para todos los usos estamos nosotros ahora pasando de un esquema irregular a un esquema regular, en donde tener las reglas claras y permitir el reconocimiento y una acción profiláctica de todo lo que pueda haber como consecuencia en usos que no son adecuados. Estamos en un momento de construir y de construir todos. Les agradecemos mucho, Darío, Eda, por acompañarnos. La verdad es que impartiste cátedra. La verdad es que es impresionante y muy, muy padre escuchar
tanto conocimiento, habrá que seguirte. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden seguir, Eda? ¿Cómo pueden seguir? ¿Cómo pueden formar parte de este consejo? Muchísimas gracias. Yo cedo la palabra a Darío para que también les invite, para que sepan, para que sean parte de nuestro consejo. Aquí cabemos todos. Darío, si eres tan amable. Gracias, Aldo. Gracias, licenciada Eda. Bueno, nos pueden encontrar a través de la página de internet del Consejo, www.cmsc.mx. Y como todos saben, pues siempre en Facebook estamos todos. Buenísimo. Pues muchas gracias. La verdad es que qué buenos temas. Es un complemento perfecto. Son muchos temas que no se han tocado aún, que creo que se explicaron de forma amplísima por parte de la. Habrá que seguir educando, habrá que seguir formándose. Eda, creo que esta conversación podría seguir por horas y horas. A ver si nos acompañas el día domingo. Al final vamos a hablar acerca de lo que se espera de la ley. Esperamos que te corro la invitación a ver si nos puedes acompañar para el cierre de este summit. Nos encantaría escuchar tu postura respecto de lo que viene. Será un placer acompañarles. Gracias. Pues un placer. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias. Darío, Buenas tardes. Gracias. hasta luego.